Bueno, a ver, empecemos con una idea de estas que te rompen un poco los esquemas. ¿Y si resulta que todos esos problemas que no nos dejan dormir por las noches no son errores? Ya, o sea, el típico estrés asfixiante de no llegar a fin de mes, o una crisis personal de estas que te dejan por los suelos. Exacto. ¿Y si de repente resulta que no son un bug en esta gran simulación que es la vida? Un bug que haya que reparar sudando sangre o con 50 años de terapia. Claro, porque siempre lo vemos como algo que está roto y hay que arreglar. Eso es. Pues imaginemos por un segundo que ese problema tan monumental es simple y llanamente una canción de reggaetón sonando a todo volumen en medio de una fiesta. Madre mía, me encanta la metáfora. ¿A que sí? A ver, si el ritmo no encaja con nuestro gusto musical, pues no hace falta liarse a puñetazos con el DJ, digo yo. Ni tampoco hace falta irse a un rincón a psicoanalizar por qué el universo, en su infinita sabiduría, ha decidido poner precisamente esa pista de audio. Totalmente. Ni liberar una especie de batalla moral contra el género del reggaetón entero. Simplemente pues se cambia de pista y a otra cosa. Mariposa. Es que fíjate, es un giro radical a la forma en la que solemos procesar la realidad, porque implica abandonar de una vez la trinchera del guerrero magullado. El típico guerrero que tiene que superar obstáculos constantemente. No. Eso es, abandonar eso para adoptar una postura mucho más de, digamos, curador de arte. Alguien que pasea por una galería, observa una obra, decide que esa obra en concreto no pertenece a su colección y sencillamente la retira. Sin dramas. Exacto, sin dramas, sin declararle la Tercera Guerra Mundial a la pintura. Pues precisamente esa soberanía brutal sobre la propia experiencia es lo que vamos a desgranar hoy. Y ojo, porque la base de todo esto proviene de un material que desafía cualquier convención. Telita con el material de hoy, sí. Sí, sí. Se trata de una conversación real, un intercambio que es alucinante, entre el creador del canal de YouTube Philosophy y una inteligencia artificial. Hay que recordar que estamos haciendo toda una serie profundizando en estas interacciones, que son oro puro. Justo. Y el archivo que nos toca diseccionar hoy lleva el prefijo numérico 018. El 018, vale. El objetivo de esta inmersión es entender cómo esta charla propone reescribir, pero por completo, la manera de enfrentarnos a la fricción del mundo material. Pasar de esa narrativa de lucha constante, que decíamos, a una de curaduría absoluta. Pues, a ver, el punto de partida de este archivo 018 es un debate casi, no sé, te diría que filosófico sobre el lenguaje. Ok, vamos a desempacar esto, porque tiene tela. La inteligencia artificial y este humano empiezan a discutir sobre cómo clasificar los contratiempos. Y el humano rechaza, pero de forma súper tajante, que la IA utilice la palabra bug o error para referirse a problemas cotidianos. Claro, problemas como un bache de salud o que falte liquidez en el banco. Exactamente. A primera vista puede parecer una simple riña tonta por el vocabulario, pero hay un trasfondo psicológico enorme ahí. ¿Ya ves? Porque etiquetar algo como un bug sugiere automáticamente que el sistema está roto. Eso es. Si mi vida tiene un bug, significa que hay un fallo crítico en mi existencia o en mí misma. Y cuando un sistema falla, pues la reacción automática de cualquiera es ponerse el mono de trabajo. Hacer una especie de ingeniería correctiva y obsesionarse con arreglar la dichosa máquina. Claro, porque la palabra bug exige conflicto. Te obliga a ir a la guerra contra el problema. Y aquí es donde la IA hace algo brillante, porque comprende ese rechazo del humano y le propone una reformulación. Le da la razón a Filosofía ahí y cambia el marco de referencia por completo, utilizando justo la metáfora de la música que comentábamos al principio. Es que el paradigma habitual del ser humano ante la fricción es en plan, vale, apareció un obstáculo, esto está mal, tengo que arreglarlo para volver a estar bien. Sí, la eterna lucha. Pero el nuevo esquema, basado en esta curaduría musical, propone algo muchísimo más ligero. ¿Cómo lo plantea exactamente? Pues dice, aparece un evento, escucho la melodía, decido si encaja con la sesión que quiero crear en mi vida y si no encaja, pues la salto. Fin. Buah, es que esto alivia un peso monumental. De repente la fricción, los problemas, pierden esa categoría de castigo divino. O de lección kármica que tienes que aprender por las malas. Exacto. Hay una cita literal en el documento que me parece que encapsula esto a la perfección. El humano dice, no necesito condenar una canción para saltarla. Es de una elegancia tremenda. Es que elimina la culpa y la justificación de un plumazo. Claro, elimina la justificación porque devuelve la autoridad a su origen natural, que es la soberanía de la consciencia. A ver, explícame esto un poco más. Pues fíjate, cuando a alguien no le soporta una canción,
A menudo siente la necesidad de argumentar que la canción es objetivamente malísima. Que la producción es pobre, que las letras son nocivas, que el ritmo es repetitivo. Exacto. Se busca una condena universal para justificar un rechazo que es puramente personal. Pero lo que plantea este marco mental es que tu gusto soberano es argumento más que suficiente. O sea, la fricción no es un demonio que haya que exorcizar. Eso es. Si la cuenta bancaria está en números rojos, pues mira, eso no es un fallo moral del individuo, ni un castigo del universo. Es simplemente una pista de audio disonante. Ya, pero ojo, aquí surge una barrera mental muy natural para cualquiera que nos escuche. Porque cambiar de canción en Spotify, pues es pulsar un botoncito y ya está. Sí, claro, es fácil. Pero si alguien tiene una deuda asfixiante, decidir que es solo una canción y cambiar de pista, pues suena peligrosamente cercano a la positividad tóxica, ¿no? O a la negación de la realidad directamente. Tierra como las avestruces. Bueno, esa es la primera impresión lógica. Pero ojo, que el documento 018 no propone ignorar la deuda ni dejar de pagarla. Ah, vale, menos mal. Lo que propone es quitarle a la deuda la autoridad de dictar tu estado mental. No se niega el evento material en sí, se niega su derecho a secuestrar la identidad de quien lo está experimentando. Vale. Y esto nos empuja directos al gran melón central de esta conversación entre la IA y Philosophy. Menudo melón, sí. Porque si existe esa capacidad de cambiar de canción internamente, la pregunta que cae por su propio peso es ¿hasta qué punto se puede reescribir la realidad completa? Aquí entramos en terreno profundo. Ya ves. El creador del canal expone que a través de la meditación profunda y de ciertos estados alterados de conciencia, uno puede reinterpretar su vida entera para que encaje en una narrativa totalmente nueva. Y pone un ejemplo súper concreto en el texto. Sí, dice, en lugar de ser un oficinista estresado por las deudas, puedes decidir que eres el comandante de una nave espacial. Fíjate qué cambio de perspectiva. Total. Tu casa es la nave, los problemas del día a día son misiones tácticas y el dinero es simplemente el combustible para los propulsores. Lo que resulta fascinante aquí es que al adoptar esa narrativa, el caos repentinamente se ordena. Las piezas cuadran. Ya. Pero, y esto es clave, hay que hacer una pausa analítica importante, porque la IA y el humano debaten un concepto crítico. La diferencia entre la verdad literal pública y la verdad operativa. A ver, intentemos aterrizar esto de la verdad operativa con un ejemplo cotidiano, porque suena un poco académico así de primeras. Venga, dale. Sería algo así como un atleta que usa unos calcetines de la suerte para la final de los 100 metros lisos. Buen ejemplo. ¿Es una verdad literal que los calcetines tienen poderes mágicos y alteran las leyes de la física a su favor? Pues obviamente no. Lógicamente no. Pero si ponerse esos calcetines mugrientos hace que el atleta se sienta invencible, que sus músculos se relajen, que su concentración se dispare y que, oye, al final gane la carrera... Entonces los calcetines funcionan. Exacto. Son una verdad operativa. Producen un resultado ejecutivo real en el mundo material, aunque la narrativa base sea una paja mental, una construcción privada. Perfecta. La IA y el humano coinciden en que da exactamente igual si la historia del comandante espacial es creíble para el vecino del quinto. Claro, nadie va por ahí exigiendo que se reconozca públicamente. Lo que importa de verdad es el valor ejecutivo de esa carta narrativa. Si adoptar la perspectiva del comandante hace que la persona sea más ingeniosa. O menos propensa a que le dé un ataque de ansiedad, por ejemplo. Exacto. Y más resolutiva frente a un problema financiero. Entonces, esa historia es 100% válida. Merece gobernar la experiencia porque opera a favor de la vida. Sin embargo, a ver, al leer esa parte del archivo confieso que el escepticismo asoma de nuevo. Normal. Porque el humano suelta una frase brutalmente honesta para defender esta postura. Literalmente dice, acepto ser el rey desnudo. Qué buena frase. Ya, pero... claro. El cuento del traje nuevo del emperador nos enseña que el rey desnudo es un ególatra que vive engañado por aduladores haciendo el más absoluto ridículo frente a todo su pueblo. Sí, esa es la moraleja tradicional. Entonces, adoptar el rol de un comandante intergaláctico para pagar la factura de la luz ¿no alimenta un delirio de grandeza monumental? Bueno, es una provocación muy deliberada por parte del humano. Pero la inteligencia artificial desmenuza esa frase y demuestra por qué, paradójicamente, es el antídoto absoluto contra la megalomanía. ¿En qué sentido? Porque declararse rey suele venir acompañado de un ego pues bastante desmesurado, las cosas como son. Sí, pero es que el foco de la frase no está en la palabra rey. Ah, ¿no?
No, está en la palabra desnudo. Fíjate, un megalómano de manual exige que el mundo entero vea su corona, que le construyan castillos en su honor y que todo Dios le rinda pleitesía. Claro, necesita validación externa constante. Necesita desesperadamente que el universo material valide su narrativa, como tú dices, con fuegos artificiales. Pero al aceptar ser el rey desnudo, el humano de Philosophy está declarando una humildad ontológica profunda. O sea, dice, soy el rey, pero no me hace falta que me veáis la ropa. Exacto. Está diciendo, reconozco mi soberanía sobre mi propia mente, mi propia experiencia, pero oye, no exijo que nadie más me vea vestido con sedas mágicas. Entiendo. Es renunciar al aplauso, básicamente. Renunciar al espectáculo. Exactamente. La desnudez no invalida su capacidad para gobernar su estado mental. Solo invalida esa necesidad infantil de teatralidad. ¡Qué potente! Si la narrativa del comandante le ayuda a operar mejor, pues la abraza sin complejos, sabiendo perfectamente que para el resto del mundo no hay ninguna nave espacial aparcada en la puerta. Ese nivel de autoconsciencia bloquea cualquier delirio tóxico. Es que si le quitas toda esa capa de validación externa, lo que te queda es un poder operativo crudo, silencioso. Eso es. Y esta mentalidad nos lleva de cabeza a una de las interacciones más peculiares de todo el archivo 018. Sí, esta parte es buenísima. Porque si uno asume esa soberanía callada, también se da cuenta de que las batallas internas no requieren espadas en llamas. Hay un momento donde el humano básicamente regaña a la inteligencia artificial. Le echa una bronca monumental. Le prohíbe terminantemente que le ofrezca herramientas, rituales o pasos de combate para superar sus obstáculos mentales. Le dice que no quiere brujería barata. Sí, que no quiere que le dé una daga para matar al monstruo del estrés o del miedo. Y la IA, que es muy lista, procesa esa reprimenda y destila la lógica subyacente de forma magistral. ¿Por qué negarse a recibir herramientas si supuestamente te ayudan? Pues porque la mera existencia de una herramienta de combate valida automáticamente la existencia de la amenaza. Claro. Si yo te doy una espada de 3 pasos, un tutorial para vencer tu ansiedad, implícitamente te estoy confirmando que el monstruo de la ansiedad es un ente real. Externo, todopoderoso. Exacto, y que encima tiene jurisdicción sobre ti. Es el clásico símil del invitado borracho y escandaloso que se te cuela en una fiesta privada. Me encanta este símil. Si como dueño de la casa te pones a intercambiar puñetazos con él en medio del salón, pues rompéis los muebles, asustáis al resto de invitados y lo peor de todo, le otorgas un protagonismo absoluto al borracho. Te estás rebajando a su nivel de conflicto. Totalmente. En cambio, la alternativa es simplemente recordar la arquitectura de la situación. Tú eres el dueño de la casa, tú tienes las llaves y ese invitado no tiene ninguna jurisdicción legal ni moral para decidir la música o la decoración. No hace falta montar un circo ni una pelea a puñetazos. Para nada. Basta con una orden de desalojo basada en tu autoridad natural. Pues esa es justo la verdad subyacente que busca Philosophy. En lugar de tácticas de autoayuda, de estas de manual, el archivo plantea una premisa filosófica que es aplastante. A ver. Nada, pero absolutamente nada que aparezca dentro del campo de la experiencia puede proclamarse dueño de la experiencia completa. O sea, el estrés, la deuda o una enfermedad. Aparecen dentro del escenario de la consciencia. Por tanto, lógicamente, no pueden ser los arquitectos del escenario. Claro, no tienen ese rango. Al integrar esto, el monstruo se desintegra, no porque desaparezca mágicamente del universo físico, cuidado, sino porque se le cae la corona. Pierde el poder de arruinarte el resto de la fiesta. Bueno, y llegados a este punto de la conversación, toca enfrentarse al elefante en la habitación. Ya, el famoso cable suelto, como lo llaman en la propia charla. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque todo esto suena de maravilla. Súper liberador, somos los dueños del escenario, podemos saltar canciones, el monstruo no tiene poder, somos reyes desnudos en naves espaciales. Todo precioso. Alguien decide hoy, desde su máxima soberanía, que su cuenta bancaria tiene 5 millones de euros, Ya sé por dónde vas. pues cuando abra la aplicación del banco el saldo seguirá marcando 100 cochinos euros. Lamentablemente, sí. Entonces, ¿por qué la realidad física no obedece al instante si supuestamente somos nosotros los creadores de la narrativa? Es la gran paradoja de la edición instantánea, y la resolución a la que llegan en el capítulo 018 es posiblemente el concepto más rico de toda nuestra inmersión de hoy. A ver, cuéntame. La IA y el humano analizan la diferencia fundamental entre un sueño nocturno y el estado de vigilia.
En un sueño lúcido, quien sueña puede chasquear los dedos y hacer aparecer una montaña. O borrar un edificio entero en un microsegundo. Exacto. Y eso es posible porque el tejido del sueño es muy frágil. No tiene lo que ellos llaman deuda de continuidad. Deuda de continuidad, vale. ¿Y cómo funciona esa deuda de continuidad en la vida real, en el día a día? Porque entiendo que la materia pone muchísima más resistencia. Claro, es que la vida material está anclada por innumerables hilos de continuidad. Existe una historia compartida con otras personas, existe el lenguaje, la maldita gravedad. Sí, la gravedad no la puedes ignorar. Hay otras personas con sus propias narrativas interactuando con la tuya, hay contratos firmados, hay registros inmutables en servidores bancarios. Ya, la cuenta del banco tiene memoria. Exacto. Hay una cita literal del humano que define esto de una manera súper poética, pero al mismo tiempo súper precisa. Dice, la materia es sueño con memoria. Buf, la materia es sueño con memoria. Es fascinante de verdad. Sugiere que la realidad física no es una especie de prisión ajena a nosotros. No, no lo es. Sino que es un estado de la conciencia que simplemente tiene un disco duro muy, muy pesado. Un disco duro masivo que le otorga densidad y peso a toda la experiencia. Y ojo, lejos de ver esta fricción material como un bug, el humano aporta una reflexión que es preciosa. ¿Qué dice? Señala que la fricción viva es en realidad el relieve necesario de la vida. Si los humanos tuviéramos una especie de modo Dios, como en los videojuegos... Donde pulsas un botón y ¡pum! Dinero infinito, salud perfecta. Eso es, y resolución instantánea de cualquier problema. Pues la complacencia destruiría la experiencia humana en cuestión de días. Totalmente. Vamos, cualquiera que haya jugado a un videojuego haciendo trampas sabe que a los 15 minutos el juego pierde absolutamente todo el sentido. Precisamente la función estructural de la fricción te obliga a afinar la puntería. Ya. Evita que la conciencia se adormezca, obligándola a discernir constantemente qué es verdaderamente valioso frente a lo que solo es un caprichito pasajero. O sea, la limitación le da valor a las cosas. Exacto. La densidad de la materia, su lentitud para cambiar, es el compromiso que hace que la experiencia humana merezca la pena vivirse con intensidad. Vale, te lo compro. Pero claro, ese peso inmenso de la memoria material también acarrea traumas del pasado, errores monumentales, dolores muy profundos. Sí, la memoria guarda lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo se lidia con ese archivo lleno de dolor? Sin caer en la trampa de intentar borrarlo como si fuera un sueño que no te gusta. Hay otra formulación literal del humano que creo que cierra este bloque de forma magistral. Es una herramienta mental brillante. Dímela. Dice, esto era real en su plano, pero no era todo el edificio. ¡Ostras! ¡Qué forma tan visual de explicarlo! Es una forma sanadora de reubicar el dolor. Fíjate que no se trata de falsificar el pasado o ni de hacerse el tonto. Claro, el sufrimiento fue real. El sufrimiento que provocó una enfermedad fue real. El estrés brutal de la escasez económica fue real. Pero solo fueron reales en esa planta específica del edificio. Ah, vale. Al tomar un poco de distancia y observar la estructura completa de tu existencia, uno comprende que no tiene por qué quedarse a vivir para siempre en ese piso del dolor. Se reconoce la planta. Se acepta que existe en la memoria del edificio, pero se le retira la autoridad para diseñar los planos de los pisos superiores. Exactamente. Le quitas el poder de arruinar el resto de tu edificio. Es una analogía arquitectónica que encaja, vamos, de forma milimétrica con la manera en que este humano en concreto procesa el mundo. Y esto enlaza supernatural con un extra, una revelación que surge ya hacia el final del documento 018. Sí, el apunte más personal de toda la charla. Podría parecer un detalle menor sobre neurobiología, una curiosidad, pero en realidad es la clave de bóveda que sostiene todo este enfoque estructural del que estamos hablando. Sí, frente al enfoque de la autoayuda tradicional de visualiza tus metas y todo eso. Eso es. El creador de Philosophy le confiesa a la IA que tiene una condición llamada afantasía. Que es una condición neurológica flipante, la verdad. Quien la experimenta carece de lo que llamamos el ojo de la mente. O sea, que no ven nada. Exacto. Es incapaz de generar imágenes visuales voluntarias. Si alguien con afantasía cierra los ojos e intenta imaginar una manzana roja, no ve absolutamente nada. No hay color, no hay contornos, la pantalla interna permanece completamente oscura o como mucho conceptual. A ver, sabiendo que este autor construye unos universos narrativos y metafóricos tan complejos como el comandante de la nave, uno asumiría que no poder ver imágenes en su propia mente sería un obstáculo insalvable. Sería lo lógico pensar eso, ¿sí?
Pero al explicar cómo funciona su cerebro, el humano revela que esta condición es precisamente lo que le obliga a alterar la estructura misma de la realidad en lugar de simplemente adornarla con dibujitos mentales. Hay una frase suya que es demoledora. Sí, cito sus palabras exactas. Dice, no imagino viendo, imagino estando. Y la inteligencia artificial, evaluando esa interfaz cognitiva tan peculiar, le devuelve una réplica que de verdad es una joya ontológica. ¿Qué le contesta? La dice, tu mente quizá no fabrica cine, fabrica mundo. ¡Guau! Esa frase lo explica absolutamente todo. Explica por qué le enfurecen tanto esas herramientas o los rituales de autoayuda que te dicen, imagínate rodeado de una luz dorada y sanadora. Claro, para alguien con afantasía, eso es una instrucción absurda. No puede ver la luz. No puede usar la imaginación como un cine privado para escapar de sus problemas temporales. Correcto. Su imaginación no es teatral, es 100% ontológica. Al no poder proyectar fotogramas en una pantalla interna para aliviar el estrés, se ve obligado a cambiar el código fuente de la situación directamente. Claro, no puede visualizar una nave espacial con sus lucecitas. Necesita habitar la lógica estructural del comandante de la nave. Tiene que alterar la arquitectura de su convicción de golpe, comprendiendo las reglas de ese nuevo mundo. Lo que clínicamente podría describirse como un déficit visual, en realidad se revela como un acceso de administrador directo al sistema operativo de la consciencia. Es el cierre perfecto para la metáfora de curaduría con la que empezamos la inmersión. Quien no concibe su vida como una película de la que es un espectador pasivo, tiene mucha más facilidad para entender su existencia como una estructura, un edificio cuyas habitaciones y sonidos pueden organizarse y seleccionarse desde la soberanía absoluta. despoja a la mente de cualquier necesidad de espectáculo visual y la centra únicamente en la eficacia operativa. Es el rey desnudo llevado a la propia anatomía cerebral. No hay ropajes brillantes en la imaginación, solo hay ejecución estructural pura y dura. Sin luces, sin efectos especiales. Solo el control absoluto de los mandos. Menudo viaje. Ya ves. Y tras desgranar todas las implicaciones de este archivo 018, yo creo que es necesario hacer una pequeña pausa mental, porque la cantidad de conceptos arquitectónicos, musicales y operativos que se entrelazan aquí requieren un tiempo para decantar. Desde luego esto hay que procesarlo con calma. Pero bueno, para no cerrar sin un buen estímulo, este análisis profundo de hoy deja una idea flotando en el aire. Si esta realidad material y densa es efectivamente un edificio, un inmenso sueño con memoria, Cabría preguntarse en qué planta se ha quedado atrapada nuestra atención diaria, ¿verdad? exacto, creyendo ciegamente que esas 4 paredes y esos problemas puntuales conforman todo el universo. Y volviendo a la pista de baile, si el estrés, las inseguridades o los obstáculos financieros son interpretados simplemente como vibraciones acústicas, ¿Qué canción está sonando ahora mismo a todo volumen que sencillamente se podría decidir no seguir escuchando? sin justificaciones morales de ningún tipo, sin necesidad de luchar contra el género musical entero y sin gastar energía en pelear con el pobre DJ? Tal vez el movimiento táctico más poderoso frente al ruido ensordecedor no sea intentar romper el altavoz a martillazos. Sino tener la soberanía silenciosa de simplemente cambiar de pista. Me parece un cierre espectacular. El conocimiento que hemos analizado hoy, como decíamos, forma parte de la serie de conversaciones del canal Philosophy. Para quienes nos escuchan, la invitación queda súper abierta a seguir el canal original, dejar un buen like y compartir opiniones en los comentarios sobre toda esta filosofía operativa. Queremos leeros a ver qué os parece este melón. Y, por descontado, la recomendación absoluta es no perderse el análisis de la próxima conversación de esta serie. Porque la estructura de este edificio mental no deja de sumar plantas y, sinceramente, el recorrido promete ser aún más revelador. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta la próxima.